Bueno, vamos a hacer este modelo de parcial, de segundo parcial. Que bien como decía Mariano, arranca que, o sea, parece que entra la parte de metabolismo, ¿no? Pero no es así. Bueno, en este examen teníamos el estudio de una vía metabólica que genera distintos intermediarios del metabolismo de los ácidos grasos en los peces. Y se plantea como hipótesis que el principal punto de regulación de esta vía está dado por la actividad de la enzima que se llama E1. Bueno, para iniciar los estudios se propone aislar el gen E1 a partir de tejido muscular. Entonces, hay que indicar el material de partida, o sea, el tipo de tejido, célula, etc., el procesamiento, es decir, qué biomolécula vamos a extraer, los ensayos para obtener ese gen, la visualización y cómo confirmamos la identidad. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? Si nosotros queremos estudiar esta enzima, con lo cual vamos a querer poder eventualmente expresarla, ¿sí? Entonces, si queremos obtener el gen, la secuencia codificante de esa enzima, ¿qué material de partida usaríamos? ¿Qué tipo de todo el pez? ¿Qué utilizarían? Células de tejido muscular. Sí, tal cual, es como ¿sí? Lo dice acá, aparte, lo decía arriba. Tejido muscular. ¿Qué tipo de biomolécula van a, si queremos aislar la secuencia codificante de E1, qué tipo de molécula vamos a extraer? El ARN que codifique para esa proteína. Bien, ¿qué RN? ¿Cualquiera? ¿Qué tipo de No, el RN? ARN De los 4 que hay. el mensajero. Mensajeros, perfecto, ARN mensajero. ¿Qué ensayos harían para obtener esa secuencia codificante? O sea, ustedes toman, por cómo vamos, toman el tejido muscular, lo procesan de alguna manera, aíslan, purifican ARN mensajero y después ¿qué hacen? Amplificamos. ¿Cómo? Se amplifica Sí. con PCR. Muy bien, amplificamos por PCR la secuencia codificante de E1, que es lo que queremos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo visualizan ese ensayo? Profe, acá tengo una duda. Sí. Perdón. Como tenemos ARN mensajero como, digamos, sería como material de partida, tendríamos que usar RT-PCR. RT-PCR, sí, por supuesto. Sí, RT-PCR. Y bueno, hacen una RT-PCR. ¿Y cómo lo visualizan? Sería una RT-PCR de punto final, ¿no? ¿Cómo revelan ese ensayo? ¿Cómo ven el resultado? Con un Norder. No, el resultado de la PCR. Vos hacés la PCR, pones el tubito en el termociclador. Y después, ¿cómo ves? ¿Cómo sabes que te dio bien? Que te dio lo esperado. Electroforesis. Sí. ¿Sí? La PCR de punto final, ¿cómo vemos el resultado? En un gel de garosa. Y lo teñimos con un intercalante para visualizar la banda, el producto de amplificación, que va a ser ADN. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien. Como queremos aislar una secuencia codificante, tenemos que usar una PCR de punto final, ¿sí? Recuerden que las PCRs en tiempo real
que no necesitan el gel de agarose porque digamos, en tiempo real se va viendo cómo amplifica, pero los fragmentos siempre son fragmentos pequeños, no superan los 200 nucleótidos, y es más que nada para detectar. Si uno quiere obtener una secuencia codificante, tenemos que ir a una PCR de punto final. Bien, entonces, hicimos la PCR, corremos el gel de agarose, vemos la banda divina en el tamaño esperado, y ahora, ¿cómo confirmamos eso? ¿Cómo nos quedamos re tranquilos que lo que amplificamos es fehacientemente la secuencia codificante de E1? ¿Qué ensayo complementario podríamos hacer? Secuenciación. Perfecto, sí, lo ideal, ¿sí? No hay manera de estar más seguro que lo que tenemos es secuenciando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que hacemos. Bien. Para la detección rápida del gen E1 se diseña una PCR que amplifica 300 pares de bases del extremo 3' de dicho gen. Bien, aparte de de la RT-PCR que hicimos antes, ahora se diseña una PCR para detectar un fragmentito de ese gen. Porque, bueno, uno eventualmente puede querer saber si esa secuencia está presente, no sé, en alguna otra especie de peces o en alguna otra especie animal, etc. Bueno, entonces, para hacer esta PCR, que también es de punto final, ¿qué reactivos colocaríamos en el caso de la muestra? Que la muestra, como vimos en el punto 1, sería una muestra de tejido, un ARN mensajero extraído de tejido muscular, y en el control negativo. Entonces, por ejemplo, vayamos a la muestra. Yo les voy nombrando y díganme si va o no va cada uno de estos reactivos. Primer forward. Sí, profe. Sí. Reverse. También. También. Sonda con fluoróforo. No. No, eso es para la RT-PCR, la PCR en tiempo real. Buffer. Sí. Templado de ADN. No. Sí, en la muestra sí. Sí, Ah, porque ¿sí? en la muestra sí, porque dice que vamos a hacer una PCR, no una RT-PCR. Ah, ¿Sí? Vamos a trabajar ok. sobre el ADN genómico. Cloruro de magnesio. Sí. Sí. Enzima recombinasa. No. No. DNTPs. Sí. Sí. Dideoxinucleótidos. No. No. ¿Dónde se usan los dideoxinucleótidos? ¿Se acuerdan? Elemento de Sanger. En la secuenciación de Sanger, exacto. Ah. ¿Sí? Que también es por PCR. Pero es para secuenciar. En este caso no. Agua. Acá tenía dudas. Puse que sí. Sí, en general el agua Agua va siempre, va ¿no? siempre. Si no lo ponen, tampoco está mal. O sea, el agua siempre se coloca para completar al volumen final de la reacción. Pero bueno, hay algunos casos que no hace falta, porque entre el buffer, la muestra, piqui piqui, se completa el volumen final. Pero en general el agua va, el agua se incluye. Antibiótico, No. 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 Transcriptasa reversa, Tampoco. bromuro de tirio, Tampoco. no. En el tubo de reacción no, eso se usa después en el gel. Templado de ARN, Tampoco. tampoco. Enzima de restricción, Tampoco. no. ¿Y TAC polimerasa? Sí. Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿y qué es qué diferencia va a tener el control negativo? Que no va a tener el templado.
Exacto. El templado no va a estar y el volumen que se usa de templado en la muestra se reemplaza por el mismo volumen de agua. Después ¿Sí? se usan todos los mismos reactivos, ¿no, profe? Que la Todo lo muestra. mismo, exacto, todo Ok. lo mismo. Ok. Bueno, sabiendo ahora que el fragmento tiene 300 pares de bases y que los primers tienen un ATM de 60 grados, ¿qué perfil térmico podríamos utilizar en la PCR? ¿Mm? Acá tenemos el display de un equipo de PCR. Siempre se acuerdan que hay una desnaturalización inicial, después vienen los ciclados propiamente dichos, ¿no? Con sus 3 pasos, y después hay una extensión final que siempre está. Bueno, y cuando termina la reacción, en general se setea el equipo a 4 grados para que el material se mantenga refrigerado y no tengamos que estar ahí al lado del equipo esperando que termine, ¿sí? Uno a veces lo deja toda la noche y vuelve a la mañana y lo saca. Perfecto, entonces, ¿qué pondríamos? Primero, ¿cuáles son los 3 pasos de cada ciclo? En el primer paso, ¿qué ocurre? La desnaturalización. Bien, se separan las cadenas, se desnaturaliza. ¿Y eso a qué temperatura se realiza? 94 grados, 98. Sí, 94, podemos poner 95, el mismo que está acá, 95 ¿no? promedio. Si ponemos 94 también está bien, no va a cambiar. Bien, después del paso de desnaturalización, ¿qué viene? El pegado de los primers. El pegado de los primers, o annealing o hibridación de los primers. Bien. Y eso, para elegir esa temperatura, ¿en qué nos fijamos? La temperatura de melting. De melting, perfecto. Y si la temperatura de melting es 60, supongamos que los 2 primers tienen la misma, ¿qué temperatura podríamos poner? 55. ¿Cómo? Hasta lo máximo, tenía que haber una diferencia de máximo 5, ¿no? Sí, bien. 55, 56, 57, 58, todas esas temperaturas están bien. ¿Sí? En general es 2 o 3 grados menores a la TM, pero como les dije en la teórica, ese es el punto de partida y después la temperatura óptima se decide experimentalmente. Bien, entonces pegan los primers y después ¿qué pasa en el último paso? La extensión. Bien, viene la etapa en la que la polimerasa sintetiza, la etapa de extensión. ¿Y a qué temperatura ocurre eso? 70. 70, 72 grados, 75. ¿sí? Si acá ya me dice que la extensión final es a 72, entonces, bueno, con eso ya puedo asumir que esta polimerasa trabaja óptimamente a 72 grados, ¿sí? Claro. Entonces vamos a colocar 72. La temperatura de extensión, recuerden que depende de cada enzima. Hoy en día hay tantas polimerasas distintas que bueno, hay que leer bien las características de esa polimerasa para elegir la temperatura en la que ponemos la extensión. Bueno, entonces ya tenemos los 3 pasos. Y acá que va el número de ciclos. ¿Qué ponemos ahí? ¿35 no era? 35, sí. Más o menos, ¿no? Entre 25 y 40 podemos poner. En la PCR de punto final, 35 es como el número de ciclos más convencional, ¿sí? Entonces, estos 3 pasos se van a repetir 35 veces, después vamos a tener la extensión final y se acabó. Muy bien. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Bueno, en otro punto decía, al intentar detectar el gen E1 en 10 especies distintas de peces, se obtiene el siguiente resultado. Entonces tenemos un gel de agarosa, donde se corrieron los productos de PCR, de la PCR esta, ¿no? La que vimos recién, de 300 pares de base.
en 10 especies distintas. Y tenemos acá a la izquierda el marcador de peso molecular, y lo que vemos es que en la mayoría, aparte de la banda de 300, que es la del medio, tenemos dos bandas más, una de mayor tamaño y otra de menor tamaño. Entonces, este resultado no es el esperado, ¿verdad? Uno esperaría tener una banda sola, banda única. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué este resultado no es el esperado? ¿Qué les parece? Porque hay otras bandas a 400 pares de bases y a 100 también. Está Que serían bien. como las bandas inespecíficas. Ok. O sea, ¿por qué no es el resultado esperado? Porque tenemos bandas inespecíficas, no deseadas. ¿Sí? Fundamentalmente eso, bandas no específicas. Entonces, ¿cuáles de los siguientes parámetros podríamos modificar para mejorar la performance de esta PCR, de modo que, bueno, esas bandas desaparezcan? ¿Mm? Entonces, de estos que están acá, ¿cuáles les parece que serían los parámetros de elección para modificar y tratar de mejorar esa PCR? ¿Se les ocurre? Yo puse temperatura de annealing, profe. Bien, esa es una de las primeras cosas que se trata, ¿sí? La temperatura de annealing. ¿Qué pasa? Si aumentamos la temperatura, ¿favorecemos o desfavorecemos la aparición de bandas inespecíficas? Desfavorecemos. Desfavorecemos, ¿sí? O sea, cuando aumentamos la temperatura hacemos más exigente la reacción y, digamos, estamos favoreciendo la especificidad. ¿Mm? Muy bien. ¿La concentración de agarosa puede influir en algo? Yo creo que no. No. Puede influir en la resolución de las bandas, que se separen más, menos, se vean mejor, pero lo que se corre en el gel es lo que ya sucedió en la PCR. ¿Mm? El número de ciclos, Tampoco, pero no, en principio no tendría que afectar. El tiempo del paso de extensión, vamos a recordar, teníamos 30 segundos para la extensión. En principio tampoco, ¿sí? 30 segundos es un tiempo adecuado para amplificar algo que tiene 300 pares de bases. El agregado de dimetil sulfóxido en la reacción, Tampoco, ¿no? tampoco. Se usa el dimetil sulfóxido en general para favorecer las primeras etapas de desnaturalización, para hacer más accesible las cadenas. La concentración de cloruro de magnesio,
Yo con ese tuve dudas, profe. Pero como en muchas bandas, ¿cómo se llama? No había bandas inespecíficas y en algunas sí, tuve duda ahí. Ah, no sé. Sí. Digamos que cuando los dos parámetros que más, o sea, los primeros que se suelen modificar son la temperatura de annealing y la concentración de cloruro, ¿sí? Cuanto mayor es la concentración de cloruro de magnesio, más chance de tener bandas inespecíficas tenemos. Cuando bajamos la concentración de cloruro, estamos haciendo la reacción más exigente y disminuimos las cosas inespecíficas. Eso nos puede traer una disminución de la cantidad, del rendimiento en cantidad de amplificado. Pero sí afecta favorablemente la desaparición de bandas inespecíficas. Así que esos serían los dos parámetros que a priori modificaríamos. ¿Sí? Si eso no funciona, después bueno, uno ve otras cosas, ¿no? Bueno, utilizar una polimerasa trabaja 37 tampoco. Acá falta un parámetro, ahora se me ocurre, un parámetro muy importante, algo muy importante que cuando vemos también bandas inespecíficas tendríamos que pensar y revisar. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿El buffer? No, el buffer en general viene, cuando compramos la enzima viene con su buffer. Así que mucho no tocamos. Los primers. Los primers, el diseño de los primers. ¿Sí? Entonces, aparte de las condiciones de la reacción, para hacerla más exigente, también tenemos que pensar en revisar el diseño de los primers. Si la secuencia que elegimos está bien, si esa secuencia de casualidad no pega en algún otro lugar y no lo revisamos, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día hay mucha disponibilidad de secuencias y uno puede, una vez que elige un set de primers, puede evaluar si, por ejemplo, en todo el genoma, si está disponible, esos primers también pegan, o si hay en alguna parte hay alguna secuencia parecida que puede hacer que los primers peguen, no completamente, pero bueno, pueden llegar a pegar en algún cierto número de sus nucleótidos, y eso ya me podría generar alguna amplificación en específica. ¿Sí? O sea que de acá serían la temperatura de annealing, la concentración de fluoruro, y no están acá, pero el diseño de los primers también es importante. Bien, en el punto 3 teníamos que se realiza el siguiente experimento. Se toman muestras de músculo de 10 especies de peces, se extrae el ARN mensajero y se somete el material extraído a una corrida electroforética en gel de agarosa. El gel se transfiere a una membrana de nylon y se incuba con una sonda marcada con radioactivo. Y en la figura están los resultados. La calle que tiene la C+, es el control positivo. S es la sonda, ¿sí? Que obviamente es chiquitita, entonces la vemos acá abajo. Y de 1 a 10 son las 10 especies de peces. Bueno, tenemos que acá marcar la opción correcta. Este ensayo es un Northern, un Southern, una hibridación in situ, un mapa de restricción o una PCR punto final. ¿Un orden? Un Northern, ¿sí? Perfecto. Si en vez de ARN mensajero estuviésemos corriendo ADN genómico previa digestión con enzima de restricción, estaríamos en un Southern. ¿Sí? Y si en vez de extraer el material genético directamente sobre el tejido, hacemos la hibridación con la sonda, estamos en una hibridación in situ. Bueno, y las otras dos no tienen nada que ver con sondas. Bueno, esta técnica permite cuantificar la expresión del gen E1, detectar el gen E1, detectar ARN mensajero del gen E1, estimar el número de copias del gen E1 o estimar el número de copias de ARN mensajero específico.
Detectar los ARN mensajeros de E1. Perfecto. Como es un orden, lo que estamos haciendo es algo con el ARN mensajero, ¿sí? Y ese algo es detectar, porque este ensayo es cualitativo. No nos permite cuantificar la cantidad de ARN mensajero o el número de copias de ARN mensajero. Si quisiéramos hacer eso último, ¿qué ensayo podríamos aplicar? ¿Qué ensayo nos permite cuantificar ADN o ARN? Podríamos hacer una RT-PCR en tiempo real. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las ventajas de la RT-PCR en tiempo real, o la PCR en tiempo real, es que permite cuantificar la cantidad de templado? En el caso de la PCR en tiempo real, el templado que cuantificamos es ADN, sea cual sea su origen, ¿sí? ADN genómico, de un plásmido, de donde sea. Y en el caso de la RT-PCR en tiempo real, lo que vamos a cuantificar es el templado ARN, que en este caso es ARN mensajero, puede ser un ARN viral o cualquier otro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Los resultados obtenidos indican. Bueno, veamos los resultados. Tenemos las 10 especies y, bueno, en la especie 10 no vemos ninguna banda y en el resto vemos, bueno, bandas de distinto tamaño. Entonces, todas las especies expresan E1. Bueno, ustedes váyanme diciendo si sí o si no. No. No, No. porque en la 10 no vemos banda, o sea, no vemos ARN mensajero, con lo cual no hay expresión. Recuerden que el primer nivel de expresión es la transcripción, la producción de mensajeros, y luego viene la traducción y la producción de la proteína correspondiente. El gen E1 es distinto en todas las especies. En todas no, en algunas. ¿Lo podemos Bueno, afirmar con este resultado? ¿Con este ensayo? no. No, no, porque acá lo único que estamos viendo son los mensajeros. O sea, si hay diferencia, es diferencia en los mensajeros. ¿Cómo es el gen? ¿Qué tamaño tiene? No lo sabemos. Para eso tendremos que hacer algún estudio con el gen completo, ¿sí? Partiendo de ADN genómico. O sea que eso, con este resultado, no lo podemos afirmar. Algunas especies pueden procesar de manera distinta esperen que me acuerdo, tengo todas las fotitos arriba. El transcripto primario. Y con este ensayo tampoco podrías ver eso. ¿O sí? No lo puedo afirmar, pero bueno, como dice, algunas especies pueden procesar, esa la podríamos adoptar, ¿no? O sea, nosotros podríamos pensar, podríamos plantear como hipótesis que estas diferencias que vemos de tamaño en los mensajeros de las distintas especies se pueda deber a un procesamiento distinto del transcripto primario. ¿Sí? También puede pasar que los genes sean distintos y por eso los mensajeros son distintos. Pero eso podría ser una opción, ¿sí? Recordemos que acá dice pueden, es hipotético. La especie 1 expresa más cantidad de 1 que el resto.
No es lo mismo, no, o sea, con esto no lo podemos ver. No lo podemos saber. No, aún, aunque veamos una banda más intensa en el 1, no lo podemos afirmar. Es un ensayo cualitativo. Y la especie 10 no posee el gen E1. Está bien, sería verdadero. ¿Alguien piensa distinto? Y como habla de gen, creo que va a ser lo mismo, no, no podemos verlo. ¿Y qué puede Ahí que no, pasar? En la 10, ¿qué puede pasar? O no tiene el gen, No lo expresa. o no lo ¿No? expresa, claro. ¿Sí? Entonces, no podemos afirmar que no tiene el gen. Porque puede ser que lo tenga, pero que esté silenciado y que no genere, entonces no genere transcriptos. Vamos a usar la compu. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, entonces esas eran las que había que elegir, tal cual como analizamos. Bien, en el punto 4, para continuar con el estudio de la enzima E1, se realiza un preparado de músculos, se extraen las proteínas totales y se efectúa un SS-page desnaturalizante y en presencia de beta-mercapto. El gel de poliacrilamida se transfiere a una membrana, se realiza un western blot. En el revelado se utiliza un anticuerpo policlonal anti-E1 hecho en conejo y luego un anticuerpo monoclonal anti-conejo conjugado con peroxidasa. Y acá tenemos el SSP. P es el control positivo y de 1 a 10 las muestras de los P. Bueno, y acá vamos a ver si es verdadero o falso. Es posible inferir que todas las muestras evaluadas tienen niveles detectables de ARN mensajero del gen E1. Falso. Sí, falso, no podemos decirlo. De hecho, en algunas muestras no vemos proteína, o sea que puede ser que ni siquiera haya mensajero. La proteína codificada por el gen E1 está formada por una única subunidad. Profe, ¿usted esto lo editó? ¿Cómo? ¿Usted esto lo editó? Porque no tengo el mismo, o bueno, sí, no está escrito de la misma forma, el verdadero falso de lo que imprimí yo. Ah, y sí, bueno, lo pasé al PowerPoint. Bueno, no importa, no importa. ¿No dice lo mismo? Bueno, ahora lo vemos, lo analizamos No, están así. en otro orden, me parece, pero dice lo Ah, Sí, mismo. están en otro orden. bueno, entonces eso no pasa nada. Ah, sí, me di cuenta, disculpen. No pasa nada. Bueno, la proteína codificada por E1 está formada por una única subunidad. ¿Verdadero o falso? Falso, acá no lo podemos. Para mí no se puede. Ni siquiera vemos los valores, cuánto pesa cada uno, no se ve. Bueno, el tamaño no importa. Pero veríamos varias bandas, ¿no? Si Claro. estuvieran. Yo Claro, puse. Ah, bueno, no, yo puse otra El cosa. tema es que se podrían tener dos bandas de un mismo peso molecular, entonces no se puede Claro, afirmar. Ah, Ahí está. O sea, las dos, es verdad. esta pregunta, está bien o mal, depende cómo lo justifiquen. ¿Sí? El que dice, no, ve una sola banda, entonces asumo que tiene una única subunidad, bueno, y el que me dice, no, bueno, ve una banda, pero pueden ser dos del mismo tamaño, también. ¿Sí? En realidad, esa segunda es como la más correcta, ¿no? La que está más analizada. ¿Mm? Bien, en el ensayo se empleó un método directo de revelado. falso. Es indirecto. Es indirecto, perfecto. Para que fuera directo, ¿qué tendría que pasar? Usar el anticuerpo
X, pero ya conjugado con la enzima. Exacto. Este Claro, que está hecho en conejo ya tendría que estar conjugado. Bien. Las especies evaluadas expresan la enzima E1. Falso por lo que habíamos dicho, que había 3. No, ¿no? Sí, 3 que Hay no. 3 que no tienen banda, así que no, hay 3 que no la expresan. Y las muestras negativas, o sea, esas 3, no contienen la enzima E1, ni su mensajero, ni su gen. ¿Qué piensan de esa? Que no lo podemos afirmar porque capaz que, como decíamos antes, lo pueden tener pero no se puede expresar o no sé. Claro. A ver, vamos de a uno. Estas 3 muestras no contienen la enzima E1. Eso sí, ¿sí? Eso es lo que sí podemos decir. Si no, acá no tengo banda, no está la enzima E1. Ahora, ¿podemos afirmar que no hay mensajero de esa enzima? No. Puede ser que el mensajero existe y que por algún motivo esté una cuestión de regulación. Pensemos que aparte esto arranca como un proceso metabólico, o sea, por alguna cuestión de regulación, el mensajero no se traduzca. Y que no tenga su gen tampoco, ¿no? Puede ser que no lo tenga, pero también puede ser que ese gen, también por una cuestión de regulación, no se transcriba. ¿Sí? O sea que el que yo acá no vea proteína no quiere decir que no tenga mensajero y no quiere decir que no tenga, el gen no exista en esa especie. El gen puede estar, pero puede que no se transcriba, o puede estar el gen, puede transcribirse, pero que luego ese mensajero no se traduzca. O sea que eso es como un concepto que hay que tener claro. Bien, ¿se Profe, entendí? Sí. sí, quisiera que repita la de las especies evaluadas que expresan la enzima E1, porque se me acordó. No, Perfecto. Bueno, acá estamos viendo proteína en un SS page. Entonces, sí. tenemos 10 especies en donde estamos viendo si está presente la enzima E1, E2. Si vemos banda, asumimos que está presente la enzima, porque encima esto es un western, o sea que estamos como verificando la identidad con un anticuerpo. Y en las 3 que no veo banda, bueno, podemos asumir que no están expresando la enzima E1, con lo cual esta oración no sería verdadera. Okay. Profe, a mí me quedó una duda Sí. cuando habló para que sea de método directo. Sí, Se tenía que usar el anticuerpo policlonal anti-E1 hecho en conejo, pero conjugado. claro, este debería estar Listo. conjugado, o debería tener un monoclonal anti-E1 también conjugado. No importa, lo importante es que el anticuerpo que reconoce a la enzima E1, ese es el que tiene que estar conjugado, para que sea directo. Hecho en otra especie. Hecho en cualquier especie, porque como voy a usar un solo anticuerpo, no importa. Listo, listo. ¿Sí? Bien. Bueno, el punto 5 decía, revise las técnicas empleadas en los puntos 2, 3 y 4 y pensar una técnica alternativa que permita obtener como mínimo los mismos resultados. Entonces, en el punto 2 habíamos usado una PCR, ¿sí? Para detectar esa PCR de 300 pares de bases, para detectar el gen. Entonces, una técnica alternativa que me permite también identificar una secuencia de ADN es un SADA. ¿Sí? En el punto 3 teníamos un Northern blot para detectar los ARN mensajeros.
si en vez de un NORDEM quiero usar otra técnica que me brinde la misma información, puedo utilizar una RT-PCR. Puede ser una RT-PCR de punto final o una RT-PCR en tiempo real. Y en el punto 4 usamos un Western blot para identificar a la proteína E1. Entonces la técnica alternativa que también me permite identificar una proteína es el ELISA. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Sí. profe. Profe, Bueno, sí, ¿podría por lo repetir el menos. punto 3? El 3, el Norden. Sí. Bien, el Norden blot es una técnica similar al SADAN, pero que se usa para identificar ARN. En el caso de este ejercicio, ARN mensajero. Si yo quiero identificar ARN mensajero por otra técnica, puedo usar una RT-PCR. Es decir, el ARN mensajero lo paso a ADN copia, usando una transcriptasa reversa, y luego sobre ese ADN copia, mejor dicho, ese ADN copia sirve de templado para la PCR. Entonces, si elijo bien los primers, para identificar el ARN mensajero que nos interesa, nos sirve para ese propósito. Gracias, profe. ¿Sí? Bien. Y bueno, la RT-PCR nos brinda la posibilidad además de cuantificar. ¿Sí? Si hacemos una RT-PCR en tiempo real, además podemos cuantificar. El Southern Blot nos brinda también la posibilidad de ver esa secuencia que estamos identificando, cuántas veces está representada en el genoma. Y el ELISA, en comparación con el Western, además de detectar, nos da la posibilidad de cuantificar. ¿Sí? Recuerden que si en el ELISA corremos una curva de calibración, como el valor es un valor de absorbancia, nos permite cuantificar por comparación con la curva de calibración. Pero el ELISA, por ejemplo, no nos da información ni de la estructura cuaternaria ni del tamaño, que sí nos da el Western. ¿Sí? Son como las diferencias. O sea, una técnica nos brinda cierta información y la otra otra distinta. Ambas me permiten detectar, pero luego cada una tiene como algún extra particular. ¿Sí? ¿Se entendió esta comparación de técnicas? Sí, profe. Bien. Bueno, y el último punto, para finalizar los estudios, decide evaluar el efecto de determinadas moléculas o metabolitos en la vía metabólica en estudio. Realiza un preparado de músculo de la especie 1, el cual ensaya en distintas condiciones. El funcionamiento de la vía metabólica se evalúa cuantificando la cantidad del metabolito D generado. Entonces, para cuantificar, acá lo importante es que vamos a cuantificar un metabolito a través de un ELISA. Captura directo, o sea, un ELISA sándwich, en el cual se ensayan cantidades conocidas del metabolito D por triplicado. Se calcula el promedio de cada medición y se construye la curva de calibración correspondiente. Y luego se evalúa la cantidad de este metabolito D generada en condiciones normales. Bueno, entonces tenemos la curva de calibración con los valores, la concentración de este metabolito D, ¿sí? En distintas concentraciones, y el valor de absorbancia que da esta curva. Y luego la muestra medida en condiciones normales que da este valor de absorbancia. Entonces esto es un ejercicio clásico de curva de calibración. ¿Sí? Tenemos la recta obtenida con su ecuación, y entonces ¿cómo hacemos ahora para averiguar la concentración del metabolito D en condiciones normales? ¿Qué hacemos con ese valor de absorbancia?
lo ponemos en la ecuación y despejamos la concentración. Sí, como cualquier curva de calibración, ¿sí? Tenemos la curva de calibración, después tenemos el valor de absorbancia de la muestra de la incógnita y, bueno, extrapolamos de la curva, de la recta, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, como la recta digamos, esta curva de calibración en realidad se linealiza aplicando logaritmo en ambos lados, la ecuación de la recta en realidad queda de esta manera, ¿no? El logaritmo de la densidad óptica es la pendiente por el logaritmo de la concentración menos la ordenada al origen. Entonces, teniendo el valor de absorbancia de la muestra, bueno, simplemente meterla en esta fórmula y despejar el logaritmo de la concentración para luego finalmente tener el valor de la concentración. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿O se perdieron con los logaritmos? No me acuerdo de dónde venía esto, pero Bueno, esto viene de acá. sí. Vos tenés una curva de calibración que se hace con el metabolito D, como hicimos con BCA. Hacíamos diluciones de BCA y medíamos la absorbancia. Acá se hace lo mismo. Se hacen diluciones del metabolito D que se ensayan en el ELISA. Cada concentración de este metabolito D va a arrojar un valor de absorbancia luego de que se realiza el ELISA. Y eso es lo que compone la curva de calibración del ELISA. Estos valores se grafican en escala logarítmica. Por eso acá tenemos el logaritmo de la densidad óptica y el logaritmo de la concentración. Y obtenemos una recta con su ecuación. De la misma manera que teníamos la recta con DCA, ceroalbúmina bovina, en el ensayo de cuantificación de proteínas. Entonces, si ahora yo tengo una muestra que se ensaya en el ELISA, igual que se ensayó esta curva de calibración, y me da como resultado este valor de absorbancia, ¿cómo calculo la concentración de esa muestra? Bueno, este valor de absorbancia lo voy a tener que meter en esta ecuación para poder despejar la concentración. Entonces, la ecuación de esta recta es esta que está acá. Entonces, esta ecuación de la recta la tenemos que expresar tal como están los ejes. Entonces, donde tengo I, en el eje Y lo que tengo es el logaritmo de la densidad óptica. Eso Y en es lo el que no eje, veía. claro. Y en el eje X lo que tenemos es el logaritmo de la concentración. Por eso la ecuación queda así. Logaritmo de la densidad óptica es igual a la pendiente por el logaritmo de la concentración menos la ordenada. Entonces, si la densidad óptica de la muestra fue 0.385, este valor lo incluimos acá. Entonces, el logaritmo de 0.385 va a ser igual a, bueno, esto mismo que tenemos acá. Y de ahí despejamos la concentración. En realidad, primero despejamos el logaritmo de la concentración, después hacemos el antilogaritmo y llegamos al valor de concentración. Bien. Dibuja el formato del ELISA utilizado. ¿Sí? El ELISA decía que era un ELISA captura directo, o sea, un ELISA sándwich directo. ¿Sí? Yo acá le busqué un dibujito que lo representa. ¿Qué significa un ELISA captura o sándwich? Que nosotros lo que primero ponemos sobre la placa es un anticuerpo. Un anticuerpo que reconoce, en este caso, al metabolito D. Luego, sobre ese anticuerpo, va a ir el antígeno, la proteína, el metabolito, lo que queremos detectar. En este caso, ese es el metabolito D. Y luego viene un primer anticuerpo, que en este caso, como es un ELISA directo, este primer anticuerpo está conjugado con la enzima. Por eso se lo llama sándwich, porque el antígeno queda como en un sándwich de anticuerpos.
Y bueno, y luego se agrega el sustrato que va a generar un producto colorido. Bueno, y esta parte era la última, el último punto que era de metabolismo, y no había que hacerlo. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, profe. bueno, perfecto. Este va a ser es el mismo fundamento que va a tener el parcial. ¿Sí? Vamos a trabajar con las técnicas que vimos y, bueno, analizando así situaciones reales, ¿sí? Seguramente algún paper. ¿No va a haber tantos ejercicios, profe? No, el segundo parcial es más Yo corto que el por ahí primero. me basaba más en los ejercicios, por eso le pregunto, digo, le hago más hincapié más a la teoría entonces. Porque yo pensé que era más basado también en ejercicios como la primera parte. No, porque en esta segunda parte no hay tanto ejercicio de número, de cuenta, como en la primera. O sea, tenemos muchos ejercicios, pero son así, de este tipo, de interpretación de situaciones, de análisis de resultados. Sí, es verdad. ¿Sí? Son todos así, y bueno, y así van a ser los ejercicios del parcial. De todas maneras, en general el segundo parcial es más corto que el primero, o se les hace más corto justamente por esto, porque no hay tanta cosa de hacer la cuenta, que la velocidad máxima, que calculo esto, que el tiempo catalítico, ¿sí? El primer parcial es más duro en ese sentido, de cuenta. En este no, tenemos otro tipo de situación problemática. Bueno, voy a dejar de grabar ahora.